Pues en primer lugar, y antes de que se me olvide, os traigo los saludos, el amor fraternal de los hermanos de la Iglesia de Benecer, Iglesia Orfila, en Linares. Y os doy las gracias por la invitación, las gracias por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Me alegro de ver amigos también en esta mañana, Madre Miguel Ángel. Y bueno, acabamos de comenzar un nuevo año y estoy convencido de que, comenzando por un servidor, seguro que nos hemos hecho algún propósito para este año nuevo, varios propósitos, y es probable que incluso ya hayamos fallado en el cumplimiento de ese propósito. Yo ya he fallado, una prueba es que tengo la misma barriga que el día 1 de enero. Pero mi intención en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, es que la palabra de Dios nos mueva a cumplir con un propósito. A cumplir con el propósito de que podamos crecer, seguir creciendo, seguir madurando en nuestra vida de santificación progresiva, en nuestra vida diaria de santidad para la gloria de Dios. Y me gustaría comenzar diciendo una frase que casi todos, si no todos, la hemos escuchado en más de una ocasión, igual la habéis dicho, y es que el cristianismo no es solo una religión, sino que es una relación con Cristo. Yo no solo he oído esta frase, sino que alguna vez la he dicho, e incluso la he dicho desde el púlpito. Y cuando la he dicho desde el púlpito, como tengo el privilegio de ver todo el auditorio, todas las caras, las reacciones han sido diversas. Desde algún amén, desde el fondo, en voz alta, hasta algún hermano diciendo un no rotundo con la cabeza frente a esta frase. Pero cuando escuchemos la frase, el cristianismo no es solo una religión, sino que es una relación con Cristo, ni tenemos que responder al instante amén, así sea, ni tampoco tenemos que negarlo inmediatamente con la cabeza, sino que tenemos que definir exactamente qué significa tener una relación con Cristo, porque si malentendemos el significado de lo que es una relación con Cristo, es verdad que nos puede llevar a situaciones incorrectas acerca de la idea del verdadero cristianismo. Está claro que los creyentes, los cristianos, nos relacionamos con Cristo. Está claro que Cristo se relaciona con nosotros, pero ¿qué es eso de tener una relación con Cristo? Y bueno, la respuesta nos la va a dar en el día de hoy el texto que vamos a leer. Invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer los 11 primeros versículos. Juan capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 11, y leo la versión de las Américas por si notáis alguna diferencia. Y dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 15, versículo 1. Es Jesús el que está hablando, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Que el Señor bendiga su palabra. Y Jesús comienza presentándose a sí mismo como yo soy. Y este yo soy está haciendo referencia a cómo Dios se presentaba a sí mismo en el Antiguo Testamento. De esta manera, no solo se estaba presentando, sino que estaba recalcando su deidad. Es la última de estas 7 afirmaciones que encontramos en el Evangelio de Juan de los yo soy de Jesús. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad,
100% plena y verdaderamente hombre, también está demostrando con sus palabras que es el Dios encarnado, 100% plena y verdaderamente Dios. Y ahora le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento vemos que Dios tenía otra vid, su pueblo escogido, la nación de Israel. La intención de Dios era a través de esta vid derramar sus bendiciones, tanto para esta nación como para el mundo. Pero el resultado que dio esta vid fue un resultado imperfecto. El pueblo de Israel fue un pueblo desobediente, un pueblo rebelde y contradictor, y fue rebelde a tal punto que terminó rechazando a su Mesías y pidiendo que fuese crucificado. Es un tipo imperfecto de la vid perfecta que Dios plantaría en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esta vid no fallaría como falló la nación de Israel. Por eso Él puede afirmar, yo soy la vid verdadera. Y así es como Él se presenta aquí a sus discípulos. En el mundo podemos encontrar muchas pseudo vides a las cuales podemos conectarnos y producir o llevar algún tipo de fruto. Hay personas que tienen su vid en el dinero, en los bienes materiales. Otros tienen su vid en los placeres, como se decía en mi época, sexo, droga, rock and roll. Otros tienen su vid en la fama, en ser influencers, en conseguir miles de seguidores. Incluso para algunos su vid puede ser la iglesia, pero de una manera mal entendida, su sistema religioso, sus costumbres, sus tradiciones. Pero solamente hay una vid verdadera. Solo Jesucristo es la vid verdadera y únicamente conectados a esta vid es como vamos a llevar el fruto que a Dios le agrada. El Señor Jesús sigue diciendo, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, mi Padre es el labrador. Está diciendo que Dios mismo, que el creador de los cielos, de la tierra, del universo, el todopoderoso, el soberano, es el que se encarga no solo de cuidar a la vid, sino por implicación de cuidar a cada uno de los pámpanos, a cada uno de los sarmientos, a cada uno de los que somos hijos de Dios. Y llegamos ahora a un versículo que ha sido muy polémico si se entiende de manera incorrecta, porque algunos han utilizado tanto este versículo 2 como el versículo 6 para afirmar que un verdadero creyente puede perder su salvación, lo cual sabemos y veremos a continuación por la palabra de Dios que no es verdad. El versículo 2 comienza diciendo, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y el versículo 6 continúa con la misma idea, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Las ramas de la vid que no daban fruto eran totalmente inútiles. Por un lado, quitaban la energía a la vid. Por otro lado, su madera no valía para nada, ni siquiera para calentar en el fuego y mucho menos para construir algo. Y hemos leído que es el Padre, es Dios Padre el que quita ese sarmiento que no lleva fruto, el cual es echado al fuego y quemado. Entonces la pregunta del millón que surge respecto a este sarmiento que es quitado, que es echado fuera, es ¿acaso está haciendo referencia a que el Padre puede quitar a algún cristiano de su salvación? Hemos respondido que no a esta pregunta, pero nunca os fiéis de un predicador que se suba a un púlpito si habla por él mismo, sino fiaros de lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 8.1 que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, lo cual implica que sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Por lo tanto, como veremos, los sarmientos que son quitados no puede hacer referencia a creyentes, sino a no creyentes, a los que no están conectados a la vid. El Señor Jesús dijo en este mismo Evangelio, en el capítulo 6, versículo 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Juan 10:28 afirma, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Un poco más adelante de lo que hemos leído, Juan 17:12, leemos, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que se cumplieran las Escrituras. Así que de ningún modo los echaré fuera, jamás perecerán, nadie los arrebatará de mi mano, los guardé, ninguno se perdió. No son afirmaciones hipotéticas, sino que son declaraciones concisas. Por lo tanto, un creyente genuino bajo ninguna circunstancia puede perder su salvación. Por lo tanto, Jesús no está hablando aquí de
cristianos al hablar de estos sarmientos que no llevan fruto y son echados al fuego, sino que está hablando de no creyentes. Y si vamos al contexto inmediato, capítulo 13 de Juan, Jesús les está hablando precisamente de la seguridad de salvación a sus discípulos al decirle: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10. Jesús está afirmando: una vez que Él te ha salvado, ya estás limpio. No necesitas volver a ser salvo de nuevo, pues estás todo limpio. Has sido liberado de la esclavitud del pecado, has pasado de muerte a vida. Pero la realidad es que seguimos viviendo en un cuerpo de carne aún no glorificado. La realidad es que seguimos viviendo en un mundo caído, afectado por el pecado, y la realidad es que vamos a caer y que vamos a pecar. Por lo que tenemos que lavarnos los pies. Tenemos que limpiarnos la suciedad de ese pecado, y eso lo hacemos arrepintiéndonos de esos pecados y pidiéndole perdón al Señor. Pero una vez que Dios te ha salvado, una vez que la sangre de Jesucristo te ha limpiado de todo pecado, lo único que necesitas diariamente es limpiarte ese polvo de los pies. Es esa limpieza diaria en tu vida de santificación progresiva, como veremos más adelante, que solo puede ser llevada a cabo bajo la guía del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Y después de usar este ejemplo, Jesús, de lavar los pies, ahora llegamos a Juan capítulo 15 y les está diciendo: vosotros ya estáis limpios. Le vuelve a decir lo mismo. ¿Estáis limpios cómo? Por la palabra que yo os he hablado. Y antes hemos leído Juan 13:10, pero hemos leído nada más la primera parte del versículo. Pero el versículo continúa, y después del 10 también viene el 11. Y dice: vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no todos estáis limpios. Jesús estaba afirmando que de su propio círculo íntimo, desde dentro de sus propios discípulos, había uno que realmente no estaba limpio. Había uno que no había sido limpiado. Y está presentando esa diferencia entre los 11 y Judas. Y esa diferencia es llevada también al capítulo 15, muy poco después de haber dicho estas palabras, al contrastar entre sarmientos que llevan fruto, y los que no llevan. Los 12 tuvieron una relación cercana con el Maestro. Los 12 estuvieron con él el mismo tiempo aproximadamente, recibieron las mismas enseñanzas, ejercieron para él diferentes ministerios, pero aunque Judas aparentemente era uno de esos sarmientos, era uno de esos pámpanos, aunque parecía estar conectado a la vid verdadera, nunca llevó fruto, demostrando así que nunca fue un auténtico sarmiento. Judas no perdió su salvación porque Judas nunca la tuvo. Nunca estuvo unido a la vid verdadera. Y la Biblia nos habla de personas que profesan ser cristianas, que afirman conocer a Cristo, que sirven a Cristo por un tiempo, que llega un momento en que abandonan todo lo que han afirmado, abandonan a Cristo y en definitiva apostatan de la fe. Y la razón de esto es que nunca llegaron a ser creyentes, nunca hicieron una profesión auténtica de fe, nunca fueron salvos. Por eso el apóstol Juan nos habla en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, de estas personas al decir: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara, que se viera visiblemente que no eran todos de nosotros. Es decir, nunca fueron salvos porque no permanecieron en la vid con Cristo. Por tanto, repito, Jesús no está hablando de un verdadero creyente que deja de llevar fruto, pierde su salvación y es condenado al infierno, sino que está hablando de un sarmiento, de un pámpano como Judas, que aparentemente estaba en la vid, pero que nunca estuvo realmente conectado a la vid y por tanto nunca había llevado fruto. El cristianismo no solo es una religión, es una relación con Cristo. Esta afirmación es verdad siempre y cuando aclaremos qué tipo de relación es la que el verdadero creyente tiene con Cristo. Porque Judas claramente tuvo una relación con Cristo, una relación cercana con Cristo, pero fue una relación superficial, no la auténtica relación que el creyente tiene con Cristo. Y es que podemos venir a la iglesia a todos los cultos de oración, podemos venir todos los domingos,
podemos haber profesado públicamente la fe en el Señor, incluso podemos haber sido bautizados, podemos ejercer un ministerio dentro de la Iglesia, pero nada de eso es garantía de que eres un verdadero pámpano de la vid. Nada de eso asegura que tienes una auténtica relación de permanencia con la vid verdadera, con Cristo. Así que en un momento vamos a aclarar qué significa estar unido a la vid. ¿Qué significa tener una relación de permanencia en Cristo, con Cristo, para que así podamos examinarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra relación con Cristo y estar seguros de que estamos permaneciendo en la vid verdadera? El versículo 8 continúa diciendo: todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y el versículo 8 aclara que no solo Dios quiere que lleve más fruto, sino que lleve mucho fruto. Yo de campo entiendo poquito, pero el año pasado me tiré interpretando en un ciclo de un grado medio de agrojardinería en el Instituto Hermanos Medina Revilla de aquí de Bailén. Y allí al fondo del patio tienen un huerto y al fondo del huerto a la derecha hay una vid. Y la profe, pues aparte de enseñar a los alumnos, yo aprendía con ellos y veía que cortaban las ramas que no llevaban fruto. Y explicaba: estas no valen para nada, le roba la energía a la planta, pero también podaba aquellas que sí llevaban fruto, de manera que yo veía la vid como que digo, se la han cargado, es que no se ve nada. Pero no, me explicaba, por una parte, se poda para que la rama no crezca de manera tan rápida y sea tan endeble que pueda romperse con el viento. Y por otro lado las podaban, las limpiaban para descargarlas de impurezas o de brotes que no fueran buenos, para que esa rama pudiera no solo seguir llegando fruto con mayor facilidad, sino también en mayor cantidad. Los auténticos sarmientos, los auténticos pámpanos, los verdaderos creyentes, son los que permanecen verdaderamente en la vid, y la evidencia de esa permanencia es que llevan fruto. Todo sarmiento que da fruto lo poda, lo limpia, dice Reina Valera, para que dé más fruto. En el caso de nuestra limpieza espiritual, el Padre nos va podando, nos va quitando cosas que pueden estorbar de ese llevar fruto. Y no solo llevar fruto, sino llevar mucho fruto. Dios nos va podando de manera periódica, limpiando esas cosas que se nos pegan a los pies, usando la ilustración de antes. Y gran parte de esa poda, de esa limpieza, la hace por la instrucción de la palabra de Dios. Pero en otras ocasiones Dios, en su voluntad, realiza la limpieza mediante pruebas, mediante sufrimiento, mediante aflicciones. Pero los creyentes sabemos que Dios es soberano, que Dios está bajo el control de todas las cosas. Y Romanos 8:28 dice que sabemos, es una certeza, que a los que aman a Dios, todas las cosas, no las buenas, todas las cosas cooperan, nos ayudan para bien. Nuestro Padre Celestial hace lo que quiere conforme a su plan, y su plan siempre es bueno. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? Dios está bajo el control de todo, Él sabe lo que está haciendo, Él puede hacer, tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer, y eso hace que podamos vivir gozosos, podamos vivir tranquilos, podamos vivir confiados en esta verdad. Y es algo increíble el ser consciente de que Dios Padre está trabajando individualmente en la vida de cada uno de sus hijos, y Él quiere que llevemos fruto. Ahora bien, estamos hablando de llevar fruto, de llevar mucho fruto. ¿Pero qué es ese fruto? ¿En qué consiste ese fruto? Bueno, yo, como sabéis, soy sevillano, pero estamos en la provincia de Jaén, y si yo digo qué fruto lleva la rama de un olivo, de Despeñaperros para arriba dirán olivas y nos rechinarán los oídos, pero llevan aceituna, porque la rama está conectada con el árbol del olivo. ¿Qué fruto lleva la rama de un naranjo? Lleva naranjas. ¿Por qué? Porque la rama está conectada al árbol del naranjo. El fruto del creyente, si el creyente está conectado a la vid verdadera, y la vid verdadera es Cristo, el fruto que llevará el creyente es Cristo. El fruto del creyente es manifestar la vida de Jesús por medio de su propia vida. Ahora bien, no todos los creyentes llevamos el mismo fruto de la misma manera, en la misma cantidad, y es más, mientras vamos madurando espiritualmente, pues no vamos a llevar a lo largo de toda nuestra vida nosotros mismos el mismo fruto. El fruto va a depender entonces de la manera en que permanezcamos en la vid.
Y si os fijáis en el pasaje que hemos leído, no hay ningún mandato para el que el creyente produzca fruto. No hay ningún mandato para que el creyente lleve fruto, sino que el único imperativo que encontramos, lo encontramos en el versículo 4 y dice, permaneced en mí. Ese es el mandato al creyente. Permaneced en mí. ¿Por qué? Porque si permanecemos en Él, vamos a llevar el fruto que produce Él en nosotros. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Esta palabra, permanecer, en el original, en el griego, tiene el sentido de continuar, de mantenerse cerca, de estar en un lugar y quedarse a vivir en ese lugar. Debemos mantenernos en comunión con Cristo. Debemos mantenernos en dependencia de Jesús en todo momento de nuestra vida. Pero para poder permanecer en Cristo, primero debemos estar en Cristo. De manera que se sobreentiende que el mandato de Jesús, permanecer en mí, es para aquellos que ya están en Él. Si yo llamo por teléfono a mi hijo a casa y le digo, oye, permaneced en casa hasta que yo vuelva del trabajo, se sobreentiende que ya están en la casa. Jesús está dando un mandato a discípulos auténticos, a verdaderos pámpanos, los cuales estaban conectados verdaderamente a la vid. Ahora bien, una cosa es que desde el momento en que Dios nos salva sabemos que posicionalmente permanecemos en la vid y que nada ni nadie nos podrá separar de eso. Y otra cosa muy distinta es cuidar de esa permanencia diariamente mediante una comunión íntima con Cristo. Susana y yo llevamos casados 20 años, lo que significa que desde hace 20 años somos una sola carne mediante el vínculo del matrimonio. Desde el día en que en nuestra boda dijimos, si quiero, quedamos unidos el uno al otro en una sola carne, de manera indivisible. Pero esta realidad posicional no excluye la responsabilidad que tenemos el uno para con el otro de cuidar esa unión día a día, de profundizar en una relación íntima en el matrimonio, de conocernos más y mejor, de amarnos cada día más y más. Y de manera similar es lo que Jesús está describiendo y diciéndole a sus discípulos al mandarle que permanezcan en Él. No es que si permaneces vas a ser salvo, no, has sido salvado y permaneces. Pero la permanencia es la evidencia de que son salvos. Una vez que estás unido a la vida verdadera, repito, nada puede apartarte de ella. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a dar una lista, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y termina diciendo por si se le queda algo en el tintero o cualquier otra cosa. Y la respuesta es nada ni nadie. Por eso sigue diciendo los versículos 38, a partir del 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenemos que ser sinceros y hay momentos en nuestra vida en que parece, digo parece, que no permanecemos en Él. No en el sentido de que somos separados de Él, ya lo hemos aclarado, sino en el sentido de que nuestra comunión íntima se ve afectada porque cometemos algún pecado. Eso no significa que se rompe la permanencia en la vid, no quiere decir que perdemos la salvación, sino lo que perdemos temporalmente es el gozo que produce la salvación, el gozo de esa experiencia de comunión con Cristo. Por eso, si recordáis el rey David, cuando comete adulterio con Betsabé, cuando maquina el asesinato del marido de esta, y es confrontado por el profeta Natán con su pecado, esto le llevó a un arrepentimiento genuino y él confiesa y pide en el Salmo 51, versículo 12, restitúyeme, devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu de tu poder. No está diciendo devuélveme la salvación, está diciendo devuélveme el gozo de tu salvación. Reconozco mi pecado, me arrepiento y ruego que pueda recuperar esa experiencia de gozo que produce la permanencia en Cristo. En este caso, subir la permanencia de su comunión con Dios. Jesús habló de la importancia de permanecer en Él como una muestra de fe verdadera cuando dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Es la evidencia de la salvación genuina.
No se trata de una experiencia mística, no se trata de entrar en algún tipo de éxtasis, sino que se trata de depender continuamente, diariamente de Él, permaneciendo en su palabra. Por eso sigue diciendo en los versículos 4 y 5 de Juan 15, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No olvidemos el lugar de cada uno. Nosotros somos los sarmientos. Nosotros no podemos producir ningún tipo de fruto por nosotros mismos, sino que es a través de nosotros, como Cristo, como la vid verdadera, produce el fruto que quiere que nosotros llevemos. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Uno de los versículos más mal interpretados de toda la Escritura, algunos por desconocimiento, otros malintencionadamente, como es el caso de este falso evangelio de la prosperidad. Pero no ha pedido una canción que decía, oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si entendemos esto, podemos cantar esa canción confiados y con gozo. Jesús nos está prometiendo, como eres hijo de Dios, cualquier cosa que pidas te la voy a dar, sea lo que sea. No está diciendo eso. Por eso Santiago 4 nos dice en el versículo 3 que pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos. Porque pedís para gastarlo en vuestros propios placeres. Así que cuando Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, lo que nos está diciendo es que permanecer en Él es el equivalente a que su palabra permanezca en nosotros. Si queremos permanecer en Cristo es fundamental conocer la palabra. Y entonces su palabra va a permanecer en nosotros. Su palabra, su doctrina, sus promesas, sus mandamientos, su voluntad permanecerá en nosotros. Y cuando nuestra vida está saturada de la palabra, cuando nuestra mente, nuestro corazón está saturado de la palabra, entonces, y solo entonces, el Señor promete que podemos pedir todo lo que queramos y nos será dado. Porque al estar saturados de su palabra, lo que vamos a pedir va a ser conforme a su palabra. Aquello que está de acuerdo a su voluntad y aquello que va a redundar en su gloria. Cuando yo era más joven, estaba de moda allí en Sevilla, en mi iglesia y en más jóvenes de por allí, unas pulseritas, que supongo que también algunos las habréis llevado por aquí, que ponían ¿qué haría Jesús? Y eso nos motivaba a pensar, antes de hacer algo, voy a ponerme en el lugar de Cristo. En la misma situación, ¿qué haría Jesús? Pero la realidad es que la pregunta de la pulsera no estaba planteada correctamente. No tenemos que buscar una hipótesis sobre qué haría Jesús en determinadas circunstancias, sino que la pregunta correcta para decidir qué hacer en cada situación es ¿qué ha hecho Jesús? Y la respuesta la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida como Dios quiere, y si pedimos conforme a su palabra, pedimos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que nuestras oraciones van a ser respondidas. Versículo 8 dice que en esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Nuevamente, cuando el sarmiento lleva fruto, la gloria no es para nosotros. Es glorificado el Padre. La gloria es para el único que la merece, para Dios. Y sigue diciendo, en esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. La Reina Valera dice, y así seáis mis discípulos. Pero me gusta más la traducción de la Biblia de las Américas porque dice así probéis. La permanencia en Cristo nuevamente es la prueba, es la evidencia de que sois discípulos de Cristo. La salvación no es por obras, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, solo por medio de la obra redentora de Cristo, como hemos recordado en esta mañana. Pero los frutos son la prueba visible de esa realidad invisible que se produce en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso dice Santiago 2,17 que la fe sin obra es muerta. No porque la salvación es por obra, sino porque las obras son la evidencia visible de una fe genuina. Sigue diciendo el versículo 9, y este versículo es increíble. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Si realmente nos paramos a meditar en lo que acabamos de leer, la cabeza nos explota.
El mismo amor que Dios Padre tiene por su Hijo es el amor que Dios derrama sobre cada uno de los creyentes. El mismo amor que el Padre tiene por Jesucristo es exactamente el mismo amor con el que Dios ama a cada uno de sus hijos. Y a continuación, como hemos dicho antes, se nos da ese mandamiento nuevamente. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado, permanecer en mi amor. Es decir, tenemos que permanecer, esto es un mandato complicadillo. Permanecer en el mismo amor con el que Dios ama a su Hijo y nos ama a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo obedecer ese mandato? ¿Cómo puedo permanecer en un amor de tal magnitud? Y la respuesta nos la da en el versículo siguiente, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nos da el mandato y nos da la respuesta al mandato. ¿Cómo puedo permanecer en ese amor? Guardando los mandamientos que Él nos ha dado. Solo un capítulo antes, en el capítulo 14, instante antes le había dicho, si me amáis, Juan 14, 15, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 de Juan 14, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y ahora, en el capítulo 15, versículo 10, vuelve a decir, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y en un instante les dirá, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, Jesús está mostrando que hay una relación directa entre obediencia y amor. Obediencia a Dios y amor a Dios es algo indisoluble, no se puede separar. De nuevo, recordemos, no obtenemos el amor de Dios a través de nuestra obediencia, sino que en la medida en que nosotros permanecemos en Cristo, como el amor del Padre está en nosotros, esa permanencia en la vid hace que crezca nuestro amor por el Padre. La palabra de Dios va a morar en nosotros cada día más y eso va a producir que nuestra obediencia sea mayor, porque nuestro yo va a querer seguir siendo conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Y como siempre, el ejemplo perfecto de cada mandato, de cada cosa que tenemos que hacer, lo tenemos en el propio Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 10, así como yo, está hablando Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos da un mandato y Él se pone a sí mismo como el ejemplo del cumplimiento de ese mandato. Por tanto, no tenemos que pensar qué haría Jesús, sino tenemos que ver qué ha hecho Jesús. Porque Jesús es el modelo perfecto de amor, de obediencia y de todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Por eso nos dejó su ejemplo, como dice 1 de Pedro 2:21, para que sigamos sus pisadas. Y el último versículo, versículo 11, dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. No está diciendo, mira, si permanecéis en mi palabra, vais a tener un gozo parecido al que tuvo Cristo, sino que vamos a experimentar el mismo gozo que tuvo Cristo, independientemente de las situaciones por las que estemos pasando, de las pruebas, de las enfermedades, de los problemas, podemos disfrutar en medio de cualquier situación del mismo gozo de Cristo. Y fijaros, Él está hablando de su propio gozo, mientras decía estas palabras era consciente de que muy poco tiempo después iba a ir a la cruz. Así que un ejemplo de que en cualquier circunstancia podemos tener gozo. Jesús amaba al Padre y tenía el gozo de saber que todo lo que le iba a acontecer, aunque no iba a ser muy agradable, pero iba a ser el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Por eso dijo en el capítulo anterior, Juan 14:31, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago, así obedezco. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que el Hijo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿cómo? Obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice el versículo 1 y 2, o nos manda mejor a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto por delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Amor y obediencia son dos cosas inseparables. Jesús demostró su amor por el Padre, yendo a la cruz,
y lo hizo con gozo porque estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Y ahora Jesús está diciendo que quiero que mis discípulos experimenten el mismo gozo. ¿Cómo? Permaneciendo en la vid verdadera, permaneciendo en su palabra. De manera que el cristianismo no solo es una religión, sino que es una relación con Cristo. Esta declaración es verdadera si entendemos lo que es una relación de permanencia en la vid, no cualquier relación con Cristo. De manera que si tú no tienes hoy a Cristo en tu vida, tú no puedes permanecer en Él. Primero necesitas estar unido a la vid para luego poder permanecer en la vid. Y recuerda, Jesús es la única vid verdadera, el único camino que ofrece salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Por eso dijo otro de los yo soy, muy poco antes de estas palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no hay otro camino. Solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay reconciliación con el Padre, solo en Cristo tu vida puede ser verdaderamente fructífera. Pero la palabra de Dios ha sido clara en que fuera de Cristo las ramas serán echadas fuera, serán echadas al fuego. Fuera de Cristo solo espera condenación por toda la eternidad separado de Dios. Y ahí es donde entran las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias de las malas noticias de la situación desesperada en la que se encuentra el ser humano. Y la buena noticia es que hay solución para ti y además de manera gratuita. Al alto coste de la sangre de Cristo, pero para ti de manera gratuita. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, acudir a Cristo por fe, pidiéndole perdón y confesarle como Señor, Salvador de tu vida. Y entonces quedarás unido permanentemente a la vid. Tu vida será fructífera, y no solo en esta vida que estamos de paso, sino por toda la eternidad. Y a los que ya hemos creído en Cristo, oremos para que el Señor nos ayude a vivir una vida de permanencia en la vid, una vida de dependencia continua de la vid, que podamos experimentar el mismo gozo de Cristo, una vida de amor por Dios y el amor de Dios obedeciendo a su palabra. Y que en el tiempo que nos permita estar en este mundo, que no sabemos cuál es porque nuestro tiempo está en sus manos, que Él nos vaya limpiando, que Él nos vaya podando, según su voluntad, según sus tiempos, en la manera que Él considere, para que así podamos llevar fruto y mucho fruto, y para que la vida de Cristo pueda ser manifestada a los demás a través de nosotros. Y que todo lo que hagamos, no lo hagamos para nosotros mismos, sino que lo hagamos únicamente para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.